Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a entrar en lo que son redes, específicamente en la parte de subnetting. Para entrar en materia, vamos a dar lo que es una definición de lo que es subnetting. Y de esta manera decimos que el subnetting es un método para dividir una única red física en subredes lógicas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en español? Bueno, es decir, es el método por el cual vamos a dividir una red que ya nos dieron en diferentes subredes, que son las que nos piden. Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el proceso de subnetting. ¿Y cuál es el primer paso que debemos realizar para operar con este procedimiento? Bueno, el primer paso es ordenar los requerimientos de mayor a menor. Para ello, pues ya los he ordenado y solo lo vamos a pegar. Entonces, ahí lo tenemos. Hemos ordenado de mayor a menor los requerimientos que ya nos dieron. Aquí están. Bien, una vez que ya hemos realizado este ordenamiento, vamos a pasar a trabajar cada uno de estas redes. Ok, pasamos aquí y pues aquí en esta parte ya he ordenado para ir trabajando cada aspecto. Entonces, vamos a hacer este proceso paso a paso. Para ello, pues vamos a comenzar con el primero, que es 50 host. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir lo que son los pasos para el subneteo, siguiendo las fórmulas para dicho procedimiento. Esas fórmulas son las siguientes. Aquí las tenemos. Nos dice el paso 1 es la fórmula para encontrar la cantidad de host por subred. Y nos dice que la fórmula es 2 elevado a la n menos 2, donde n es la potencia requerida para cubrir la cantidad de hosts de la red al resultado de 2 a la n, es decir, a esta, se le restan dos direcciones reservadas, una para la red y la otra para el gateway. Entonces, ¿cómo funciona esta primera fórmula? Bueno, vamos a resolverla para que podamos comprenderla de una mejor manera. Entonces, de esta forma decimos que vamos a utilizar la fórmula 2, que es la que ya viene en la red. Permítanme, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a poner esto aquí. Ok, la que ya viene en la fórmula, el 2, ¿elevado a cuánto? Elevado a un número que me dé mayor a 50. Entonces, ¿cuál sería ese número que elevado a potencia me dé mayor a 50? No podemos decir me dé igual, porque si yo digo que me dé igual, elevando la potencia, quiere decir que al restarle los dos de la fórmula, es decir, este de acá, no me va a dar 50, me va a dar 48. Entonces no me va a funcionar. Por eso no decimos que me dé igual, tiene que ser mayor, pero tampoco tiene que ser un número tan exagerado, porque si ponemos un número mucho, o sea, demasiado mayor, entonces, o mucho mayor, entonces estaríamos desperdiciando esas redes. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería ese número que elevado a potencia me dé mayor a 50, pero que no me desperdicie tantas redes? Ok, hagamos lo que es la elevación a potencia con nuestra calculadora científica. Antes de realizar ese proceso, estoy seguro de que más de alguna persona no puede realizar lo que es la elevación a potencia
cuando es mayor al cubo. Entonces, para resolver ese problema, vamos a explicar. Tenemos lo que es acá la calculadora científica. Entonces ponemos 2 para elevar la potencia otro número mayor al cubo. Lo que tenemos que hacer es identificar en nuestra calculadora este símbolo que es como un volcancito, y ahí lo tenemos enmarcado en un cuadro amarillo, y después vamos a poner el número que le sigue, que sería 6 en este caso del ejemplo. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es 2 elevado a la sexta, luego solamente hay que darle en el igual para que nos dé el resultado. Muy bien, dicho esto, podemos continuar con el ejercicio y decimos, si nosotros elevamos a potencia el del 5, 2 elevado a la quinta, nos da un total de 32 hosts, por lo tanto, ni se acerca para los 50 hosts requeridos. Entonces, buscamos otro número y decimos 2 elevado a la sexta, me da un total de 64 hosts, por lo tanto, es mayor a 50 hosts, pero aunque es mayor, no desperdiciaríamos tantas redes. Entonces podemos ocupar el 2 a la sexta. Entonces decimos 2 elevado a la sexta, 2 elevado a la sexta es igual a 64 hosts. Entonces, como recordemos, la fórmula nos dice que de una vez que encontramos este dato, le vamos a restar 2, entonces menos 2. ¿Cuáles serían esos 2? La puerta de enlace y el broadcast. Que aquí lo está diciendo direcciones, una para la red, que sería la puerta de enlace, y el otro el gateway, aunque aquí la W no es W, es G, es gateway. Entonces, pero el gateway sería el broadcast, la última IP asignable. Entonces, la puerta de enlace es digamos, la primera red que podemos ocupar, pero está reservada para el router, la cual podemos identificar como 192.168.0.1 o en su defecto 192.168.1.1. Y el broadcast, pues que sería el último IP asignable, que sería la que termina con puntos 255. ¿Y cómo sería esa? Pues sería 192.168.1.255. Entonces, continuando, le restamos estas dos a los hosts que ya hallamos. Entonces sería 62 hosts. ¿Y 62 hosts es mayor a 50? Sí. Por lo tanto, podemos utilizarlo porque aunque es mayor a 50, no es demasiado mayor. Entonces podemos ocuparlo. Ahora, ya tenemos lo que es el primer paso, que es encontrar la cantidad de hosts por su red. Ahora pasemos a al segundo paso, que sería encontrar la máscara de red. Entonces, el paso 2 nos dice que debemos utilizar esta fórmula para encontrar la máscara de red. Y nos dice que la fórmula sería 32 menos n, donde 32 son el total de bits de una dirección IPv4 porque son 4 octetos de 8 bits. Entonces, n es la potencia requerida para cubrir la cantidad de hosts de la red usada en paso 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al paso 2. Entonces decimos 32, que es el de la fórmula, le vamos a restar lo que es la potencia requerida para cubrir la cantidad de hosts de la red usada en el paso 1. ¿Y cuál sería esa? Sería
el número que le vamos a potencia, el 6. Entonces, en este caso sería 6. Entonces decimos 32 menos 6 es igual a 26. Entonces, quiere decir que la nueva máscara, porque recordemos que eso es la paso 2, es para encontrar la máscara de red. Quiere decir que la nueva máscara es 26. Pero para identificar que de verdad es la máscara, vamos a ponerle una pleca. Entonces, pleca 26 quiere decir que ya es una máscara, ¿verdad? Entonces, este sería lo que se conoce como prefijo, el prefijo de la máscara. ¿Y cuál sería el número de la máscara? Porque también debemos colocarla. Entonces, buscamos en Google cuál es el número asignado, el número de la máscara para el pleca 26. Entonces decimos que sería el 255.255.255.192. Ahora, antes de pasar al tercer paso, quiero dar un pequeño truco para encontrar lo que son los saltos. Y de esta forma no vamos a ciegas ya en el cuarto paso. Entonces, ¿cuál sería ese truco? Sería este. Bien, vamos a poner 256, que sería el número total de bits asignados para IPv4. Entonces, 256 le resto lo que es la última cifra de la máscara, que sería 192. Entonces, 256 menos 192 es igual a 64. Entonces, eso quiere decir que son 64 saltos que debo encontrar en el paso 4. Entonces, dejemos eso a un lado ahora. Pasamos al paso 3. En el paso 3 nos dice que vamos a encontrar la cantidad de subredes partiendo de una IP proporcionada. Entonces, la fórmula para encontrarla sería 2 elevado a la A menos B, donde A es la máscara de red obtenida en el paso 2 y B es la máscara de red principal que se está subneteando. ¿Cómo sería en español esto? Bueno, sería 2 elevado a la máscara que encontramos, que sería 26. Recordemos, en el paso 2 encontramos la máscara, entonces sería 26, 2 elevado a la 26, menos la máscara anterior, es decir, la que ya nos proporcionaron al momento de darnos el ejercicio de subnetting. ¿Cuál sería? Bueno, sería esta de acá, pleca 24. Entonces, venimos y decimos 24. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos decir que esto es igual a 2 elevado a la 26 menos 24. Nos da un total de 2. Entonces, 2 al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Son 4. ¿Y qué es lo que estábamos encontrando en el tercer paso? Es encontrar la cantidad de subredes. Entonces, quiere decir que son 4 subredes las que hemos encontrado para el requerimiento de 50 hosts. Y ahora sí, pasamos al cuarto y último paso, que nos dice la fórmula. Y esta es fórmula para encontrar el incremento entre subredes. También se le puede decir los saltos, o sea, para encontrar los saltos. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? La fórmula es 2 elevado a la C menos D, donde C es la posición del último bit del octeto que se está trabajando y D es la máscara de red obtenida en el paso 2.
Entonces, ¿cómo decimos esto en español? Bueno, lo decimos de la siguiente manera. Ponemos 2, que es el de la fórmula, elevado a C, que es la posición del último octeto que se está trabajando, menos D, que es la máscara de red obtenida en el paso 2. Entonces, ya sabemos que en el paso 2 es pleca 26. Entonces sería 26. Pero nos están diciendo la posición del último octeto, que es la primera. Pero ¿y qué? ¿Qué es eso? Bueno, para eso nos auxiliamos de la última tabla que tenemos al final, de la tabla que tenemos al final, y es esta. Y ahí lo tenemos: primer octeto, segundo octeto, tercer octeto y cuarto octeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que nuestra máscara es pleca 26. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es buscar dónde está ese número 26 en los 4 octetos. ¿Está en el primero? No, ni en el segundo, ni en el tercero, pero está en el cuarto octeto. Ya lo identificamos. Pero como dice que C es la posición del último bit del octeto que se está trabajando, quiere decir que voy a tomar este número, el 32. Entonces ponemos 2 elevado a la 32 menos la nueva máscara que encontramos, que sería 26. Entonces ya tenemos esa parte. Entonces realizamos el ejercicio. 2 elevado a la 32 menos 26 es igual a 2 elevado a la sexta. Entonces, ya tenemos esa parte. ¿Cuánto es 2 elevado a la sexta? Recordemos, 2, utilizamos el volcancito, ¿verdad? Elevado a la sexta nos da un total de 64. ¿64 qué? ¿Qué íbamos a encontrar en este apartado que sería el cuarto paso? Vamos a encontrar el incremento entre subredes, o sea, los saltos. Entonces, son 64 saltos. Pero, ¿qué pasó? 64 saltos es lo mismo que nos dio en nuestro pequeño truco. Ya sabíamos que nos tenía que dar 64. O sea, sí o sí nos iba a dar 64. Si nos daba menos de 64 o más de 64 en este procedimiento, quiere decir que estábamos equivocados o habíamos hecho mal el procedimiento. Entonces, una vez hecho esto, le vamos a restar 1. ¿Por qué le vamos a restar 1? Porque sería el broadcast. Entonces, esto da un total de 63. Ok, ya tenemos eso. Ahora vamos a pasar al segundo requerimiento, que sería el de 22 hosts. Y vamos a hacer los mismos pasos que hicimos aquí. Vamos a pasar desde el primer paso hasta el cuarto paso. Entonces decimos, necesito un número que elevado a potencia me dé 22, me dé mayor a 22. Entonces, ¿cuál sería ese número? Si yo le pongo 2 elevado a, podríamos decir, 2 elevado a la cuarta, me da 16. Por lo tanto, 16 es menor a 22, no me funciona. Entonces tengo que buscar otro número. 2 elevado a la quinta me da 32. Y como recordemos que tiene que ser mayor al número que nos están pidiendo, porque recordemos, le vamos a restar el broadcast y la puerta de enlace, pero tampoco tiene que ser un número muy mayor, o sea, muy extenso. Entonces estamos bien. Entonces 2 a la quinta, vamos a quitarlo así, nos da 32 hosts.
menos 2, que recordemos es la puerta de enlace, y el broadcast. El broadcast. Ok. Realizamos el procedimiento. 32 host menos 2 host serían 30 host. Ya lo tenemos. Ahora pasemos al segundo paso, donde la fórmula nos dice que es 32 menos n. ¿Y qué vamos a encontrar en el paso 2? Vamos a encontrar la máscara de red. Encontrémosla. Y decimos 32, que es el de la fórmula, le vamos a restar la elevación a potencia que utilizamos en el primer paso, que sería 5. Entonces, 32 menos 5 es igual a 27. Entonces, aquí 27, ¿qué? Bueno, hay que colocarle la pleca para identificar que es el prefijo pleca 27. Entonces quiere decir que es la máscara 27 la que vamos a ocupar. Pero igual tenemos que mencionarle cuál es esa máscara. Esa máscara sería 255.255.255.224. Esto de las máscaras, el número de las máscaras, pues lo podemos encontrar en Google buscando cuál es el número de los prefijos para redes, y ahí lo encontraremos. Entonces, ya encontramos cuántos hosts requeridos y la máscara. Ahora siempre vamos a hacer lo que es el pequeño truco para no ir a ciegas y así saber cuántos saltos son los que nos tienen que dar en el paso 4. Entonces decimos 256 hosts asignables para IPv4, le vamos a restar el último dígito de la máscara, que sería 224, y le ponemos ahí 224. Entonces esto es igual a ¿cuánto? 256 menos 224 es 32. Entonces son 32 saltos los que vamos a ocupar. Ahora vámonos al tercer paso. ¿Y qué nos dice el tercer paso? Nos dice que vamos a encontrar la cantidad de subredes. Para ello vamos a utilizar la fórmula 2 elevado a la a menos b. Y decimos 2, que es el de la fórmula, elevado a la a menos b, donde a es la nueva máscara que ocupamos o encontramos, sería 27 menos la máscara que ya nos dieron, que sería la pleca 24. Entonces decimos aquí 24. Entonces esto da un total de 2 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 2 elevado al cubo? Sería 2 elevado al cubo, sería 8. Entonces serían 8 subredes para 22 hosts. Ahora vámonos al cuarto paso, donde en el cuarto paso vamos a encontrar los saltos. Entonces, para ello decimos 2, recordemos la fórmula, elevado a la c, 2 elevado a la c menos d. Entonces, 2 elevado a ¿cuánto? C menos d, pero como recordemos que c es el último octeto, es el último número del octeto donde estamos trabajando, entonces en este caso nos da 27 menos la nueva máscara. Entonces la nueva máscara nos da 27. Entonces vámonos a la tabla y decimos, busquemos el 27 donde está,
A está en el cuarto octeto. Por lo tanto, debo poner 32, porque es el último número donde el octeto en donde estamos. Entonces decimos 2 elevado a la 32 menos la máscara que encontramos, que sería 27. Entonces, ¿cuánto sería? Eso sería igual a 2 elevado a la quinta. ¿Por qué? Porque 32 menos 27 da 5. Entonces, ahí tenemos 2 elevado a la quinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ese procedimiento. 2 elevado a la quinta nos da 32. ¿Qué serían estos 32? 32 saltos, que son los mismos 32 que nos dieron en el truco que realizamos. O sea que sabemos que va bien en el cuarto paso. Ahora, a estos 32 le restamos 1, que sería el del broadcast, y nos daría 31. Ahí está. Muy bien, una vez hecho este procedimiento, voy a explicar un poco más sobre el cuarto paso, donde nos dice la posición del último octeto. Vaya. Si en esta parte de aquí nos hubiera dado, por ejemplo, nos hubiera dado 12, por ejemplo. Asumimos que nos dio 12. Entonces, aquí ya no sería 32, porque 12 se encuentra en este segundo octeto. Aquí está. Entonces, el octeto que vamos a utilizar ya no sería 32, sino que sería el último del segundo octeto. Sería 16. Entonces sería 16 menos 12. Esa es una pequeña explicación por si acaso nos da otra máscara diferente. Vaya, pero volviendo al ejercicio, nos dio 27, ¿verdad? Y ahí tenemos. Ahora, pasemos ahora a lo que es el 14. Y este sería de la siguiente manera. Vamos a buscar un número que elevado a potencia nos dé mayor a 14, pero que no sea demasiado mayor. Entonces, busquemos 2 elevado al, por ejemplo, 2 elevado al cubo. ¿Cuánto nos puede dar? 8. Ah, pues no. 8 es menor que 14. Entonces busquemos 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta nos dio 16. Por lo tanto, puedo ocuparlo. 2 elevado a la cuarta es igual a 16 host. Menos los 2 que serían la puerta de enlace y el broadcast. Recordemos que este menos 2 siempre se va a realizar porque es el de la fórmula. Miren, 2 elevado a la n menos 2, es decir, 2 elevado a la cuarta, 2 elevado a la cuarta menos 2. Entonces, ahí tenemos 16 host menos 2 es igual a 14 host, que en este caso, si nos podemos fijar, no desperdiciamos nada porque nos dan las mismas redes que nos pide. Ahora pasamos al segundo paso y decimos 32 bits asignables menos el número elevado a potencia que ocupamos anteriormente, que sería 4. Esto es igual a 28. ¿Y qué sería este 28? La nueva máscara. Entonces, para identificarlo le vamos a poner la pleca, porque es el prefijo pleca 28.
Y el prefijo pleca28 es igual al número de la máscara de la 28. Sería 255.255.255.240. Y ahí lo tenemos. Este es el número de la máscara para pleca28. Ahora realicemos nuestro truco para no estar a ciegas. Y decimos 256 bits asignables para IPv4, le restamos el último dígito de la máscara, que sería 240, y ahí lo tenemos. Eso sería igual a 16 saltos. Ya no estamos a ciegas, ya sabemos que ese 16 sí o sí nos tiene que dar en el cuarto paso. Pasemos al tercer paso. Y el tercer paso nos dice que vamos a encontrar las subredes. ¿Cómo? Vamos a poner 2, que es el de la fórmula, elevado a la máscara que encontramos, que sería 28, menos la máscara que nos dieron, que sería 24. Entonces decimos 28 menos 24 va a ser igual a 2 elevado a la cuarta. Y esto es 16 subredes. Y ahora pasamos al cuarto paso, que es encontrar los saltos. Entonces, si decimos que es pleca28, nos vamos a la fórmula. Entonces buscamos el 28 en los octetos. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Por lo tanto, el último dígito es 32. Entonces sería 2 elevado a la 32. Permítanme. 2 elevado a la 32 menos 28. O sea, la nueva máscara que encontramos. Esto va a ser igual a 2 elevado a la 28. Ya dijimos esa parte. Sería 2 elevado a la cuarta. Entonces, ¿cuánto es 2 a la cuarta? Bueno, lo tenemos arriba. Serían 16 saltos, que serían los mismos que encontramos con el truco. Y ahí lo tenemos. Ahora, voy a pasar esta parte ya un poco más rápido, en velocidad rápida, para que el video sea un poco más corto, porque aún falta más por explicar. Aquí pues ya tenemos lo que es el de 2 hosts, y pues como en la segunda también es 2 hosts, lo copiamos y pegamos porque nos van a dar los mismos datos. Ahora, una vez que ya tenemos todos los hosts realizados, el de 50 hosts, el de 32 hosts, el de 22 hosts, el de 14 hosts, el de 8, el de 6, el de 2 y 2, procedemos a realizar la tablita. Esta tablita sería esta, donde vamos a poner la red, el rango válido, el prefijo y el broadcast. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para ello simplemente lo primero que debemos hacer es poner la IP que nos asignaron. ¿Cuál sería esa? Al inicio del ejercicio. Entonces venimos y copiamos esta. Control C. Y la pegamos en la primera que corresponde. Ahora aquí vamos a sacarle la primera, que sería
la de 50 hosts. ¿Por qué le ponemos 50 hosts? Porque vamos a llenarlo con los datos de el primero que hicimos, sería este. Entonces, vamos a ver cómo lo llenamos. Para ello, pues, nos dice el rango válido. ¿Cuál es el rango válido? Sería las IP asignables a nuestros dispositivos, ya sea tablet, laptop, desktop, impresoras, Smart TV o cualquier otro tipo de dispositivo que pueda conectarse a la red. Entonces, ¿cuál sería nuestro rango válido? Ya sabemos que la primera red es 41, por lo tanto, 40.0, por lo tanto, la primera sería la 192.200.40.1, que sería el primer rango válido que utilizaríamos. ¿Hasta dónde? Sería hasta la 199 es la IP. Aquí me equivoqué, sería 199.200.40. Pero ¿y entonces cuál es? Dejemos eso por un lado ahorita, no nos compliquemos la existencia. Entonces, ¿cuál es el prefijo? El prefijo es el primero que obtuvimos en el segundo paso para las 50 hosts. Sería este de aquí, pleca 26. Dijimos en el segundo paso, miremos si es el segundo. Ok, sería pleca 26. Entonces ponemos en la tablita que sería pleca 26. Ok. Y nos dice que cuál es el broadcast. Ya sabemos que el broadcast es la última IP asignable. ¿Y cuál es? No hemos hecho ese procedimiento. Vamos a hacerlo ahorita. Con este procedimiento vamos a saber cuál es el broadcast y cuál es el último rango válido para la red que tenemos aquí. Porque recordemos que ahorita solo le hemos puesto estos primeros 3 octetos. No le hemos dejado el cuarto para indicarle cuál es el último rango válido. O sea, cuál es la última IP que podemos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el de aquí abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer utilizando acá. Vamos a hacerlo utilizando los saltos. 64 saltos nos dieron en los 50 hosts. Entonces, si nos dieron 64, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 199.200.40. ¿Cuánto? 64, porque es el salto que va a dar de la primera IP a la otra IP que vamos a obtener. Entonces le vamos a poner aquí que ahora le vamos a trabajar a esa IP, le vamos a trabajar el de 22 hosts. Muy bien. Voy a volver a explicar esta parte para que se comprenda mejor. Ya teníamos aquí que la primera IP es la que nos dieron. Entonces, a esa IP que nos dieron le vamos a sumar los saltos que le encontramos a las 50 hosts, que sería 64. Entonces, como son 64 saltos, le vamos a sumar esos 64 al último dígito, que sería en este caso el 0 después del 40. Entonces sería 199.200.40.64. Y le ponemos entre paréntesis 22 hosts porque es el que vamos a trabajar ahora. Pero antes de trabajar ese, ya que tenemos esto, vamos a realizar el del broadcast y el último rango válido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para encontrar
disculpen. Bueno, continuando. Para encontrar el broadcast, lo único que tenemos que hacer es restarle 1 a 64. Entonces 64 menos 1 es 63. Por lo tanto, el broadcast es 199.200.40.63. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el broadcast. ¿Cómo? 64 menos 1 nos da el broadcast. Ahora, para obtener el último rango válido, hacemos lo mismo. 63 menos 1, 62. Y ahí tenemos el rango válido. ¿Va? Ya trabajamos eso y sin complicarnos la existencia. Ahora continuemos con el de 22 hosts. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso, para el de 62 hosts, para el de 22 hosts, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 199.200.40. ¿Cuánto? Bueno, como la red es 64, la primera IP del rango válido sería 65 hasta 199.200.40, pero como no me la puedo, vamos a hacer lo mismo. No sé cuál es el último rango válido, ni tampoco el broadcast, vamos a hacer lo mismo. Vámonos a donde trabajamos el 22 host. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. El de 22 hosts fueron 32 saltos. Entonces, como fueron 32 saltos, vamos a sumarle a los 64 que ya teníamos los 32 de los 32 saltos que serían los del 22 host. Entonces sería 96. Por lo tanto, nuestra nueva IP sería 199.200.40.96. Y ahora vamos a ponerle que vamos a trabajar en ese, el que le sigue al de 22 host, que sería el de 14. Entonces aquí le vamos a decir que es 14 el host, el que vamos a trabajar después. Ahora saquemos el broadcast y el rango válido. 96 menos 1, 95. Entonces sería 199.200.40.95. Ahora, saquemos el rango válido. 95 menos 1, 94. Entonces sería que el último rango válido para el de 22 hosts es 199.200.40.94. ¿Y cuál sería el prefijo? Bueno, busquémoslo. El de 22 hosts, como ya lo trabajamos, sería pleca 27. Entonces aquí sería pleca 27. Ahora trabajemos el de 14. El de 14 nos dice que la primera IP asignable sería 199.200.40.97. ¿Por qué? Porque la IP que nos dieron es 96. Por lo tanto, la que le sigue es la que podemos utilizar, 97. ¿Hasta dónde? Hasta la 199.200.40. ¿Cuánto? ¿Cuál sería? Bueno, busquémoslo. Sería, ahora pasemos al de 14, al que le sigue después de 14. Este sería el de 8, que serían 16 saltos. Entonces, como son 16 saltos, vamos a darle 96 más 16 serían 80.
Veamos. 16 saltos, ¿verdad? Sí, 16 saltos. Entonces, serían 90, aquí sería 80, ¿verdad? Sería, vamos a ver, 199.200.40. Uy, no, estoy equivocado. 96 más 16, yo le había restado, sería 112. Entonces sería 199.200.40.112. Y este sería el que vamos a trabajar, el de 8, ¿verdad? Veamos, sí, el de 8. Entonces aquí le vamos a poner que vamos a trabajar después con el de 8 host. Entonces, ahora sí, saquémosle el broadcast y el último rango válido a la última IP. A la IP que ya estábamos trabajando. Entonces sería 112 menos 1 sería 111. Entonces sería 199.200.40.111. Y 111 menos 1 sería 110. Entonces sería 110 aquí. Ahora, ¿cuál sería el prefijo? Vamos al de 14. Y el de 14 nos indica que es pleca 28. Entonces pongámosle pleca 28 en nuestra tablita. Pleca 28. Ahora sigamos con el de 8. Como aquí es 112, es lógico decir que la primera IP válida sería 199.200.40.113. Y la última IP sería 199.200.40. Veamos cuál sería. Pasémonos ahora al que le sigue al del 8, que es 6. Este serían, el de 6 hosts serían 8 saltos. Entonces vamos a verificar. Entonces 112 más... Uy, me equivoqué. ¿Cuánto sería? 8 saltos, ¿verdad? Sí, 8. Serían más 8. 120. Entonces, 112 más 8 saltos. Vamos a ver. Cualquier cosa, tengo dudas. No, serían 16 saltos. 112 más 16 serían 128, porque no le habíamos aumentado este. Entonces sería 128. Entonces, acá estamos diciendo que sería 199.200.40.128. Ahora le vamos a decir que este es el de 6 hosts. Ahora, ¿cuál sería la primera IP asignable? La 199.200.40.129. Guión hasta la 199.200.40, y como ya sabemos, no sabemos cuál es, vamos a irnos a la siguiente, que sería la de quiero ver, la de 6, que sería, veamos. Sí, la de 6, que serían 8 saltos. Entonces a 128 le vamos a sumar 8 saltos. Serían 136. Por lo tanto, 199.200.40.136. Y este sería el de
que le sigue a la de 6 sería el de 2. El de 2, ahí están, 2 hosts. Ok. Entonces, decimos ahora que le vamos a sacar las IP asignables. Entonces, 136 menos 1, 135. Entonces sería 199.200.40.135. Entonces, 335 menos 1, 134. Entonces, el último rango válido es 134. Y para esta, pues sería 128 menos 1, 199.200.40, 127. Entonces, 127 menos 1, 126. Ah, y no le hemos colocado los prefijos. Vamos a colocárselo al de 8 y al de 6. El de 8 es pleca 28 y el de 6 es pleca 29. 28, 29. Ok. 28 y 29. Ahí está. Ahora trabajemos al de 2 host. El de 2 host sería el primer rango válido 199.200.40.137. Entonces, pasemos al último rango válido de esta IP, sería 199.200.40, pero como no sabemos, nos vamos al último, que sería el de 2 hosts. Serían 4 saltos. Entonces, 136 más 4 saltos da un total de 140. Entonces sería aquí 199.200.40.140. Este sería el último de 2 hosts. Y ahora sí, trabajemos este de acá. 140 para el broadcast del anterior sería 140 menos 1, 139. Entonces 139. Entonces aquí decimos 199.200.40.139. Y para el último rango válido de esta red sería 139 menos 1, 138. ¿Qué pleca? Vámonos a la 2, que sería esta de aquí arriba, es pleca 30. Entonces aquí sería pleca 30. Y por último, realizamos este de acá. Este de aquí, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vaya. Aquí el primer rango válido sería el que le sigue al 40, que sería 41. Sería 199.200.40.41. 141. Y el último rango válido sería 199.200.40. ¿Cuánto? No lo sé. Veamos. Recordemos que el último nos dice que son 4 saltos. Entonces, como recordemos que en el último dice 4 saltos, menos 1 que era el broadcast, nos da 3. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a sumar los últimos. Entonces sería 41, 42 y 43. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Este es pleca 30 también. Entonces, solo vamos a sumarle 1 porque recordemos que, veamos, serían 2 hosts. Entonces sería aquí la 199.200
.40.143. Quiero ver. Sí. Y ahí lo tenemos, 142. Estas tablitas las podemos eliminar. Y ahí tenemos, ahí ya hemos neteado toda la red. Ya hemos realizado todo este proceso. Espero que haya sido comprendido este proceso. Espero que haya podido explicar de la mejor manera. Les agradecemos por haber visto este video.